Habíamos organizado una charla cuyo objetivo principal es poder entender en qué consisten los injertos óseos. Para eso pues dividimos las charlas en dos, una parte básica que estará a cargo mío, en la cual pues voy a hablarles de generalidades sobre el tejido óseo, y en la segunda parte pues estaremos hablando de todo lo que son el tipo de injertos, cuál es su mecanismo de acción, cómo actúan. Entonces empezamos desde algo muy básico. La pregunta pues, sería ¿qué es un tejido? Y una respuesta bastante sencilla, pues podríamos decir que el tejido es un conjunto de células con una función específica que están rodeadas de una matriz extracelular. Esto va a ser importante para poder entender algunos conceptos más adelante sobre lo que es el tejido óseo. Entonces, ¿cuáles son los cuatro principales tejidos que tenemos en el organismo? Entonces tenemos el tejido epitelial con sus diferentes subclasificaciones, tenemos el tejido conectivo, tenemos el tejido muscular y el tejido nervioso. Es el tejido conectivo al cual pertenece pues, el sistema óseo. Esta diapositiva un poco recargada, simplemente para mostrarles a qué tipo de tejido conectivo pertenece el hueso. Entonces sería un tejido conectivo especializado, al igual que el cartílago y la sangre, pues pertenecen también a este subgrupo. Algo para decir del tejido óseo. Entonces tiene funciones importantísimas, tiene funciones estructurales, funciones de protección, como la bóveda craneana, y también protección a los órganos torácicos. Otra de las funciones es servir de palanca para el movimiento muscular. También tiene funciones hormonales, más del 90 o cerca del 99% del calcio se encuentra almacenado allí. Tiene también función hematopoyética a través de la médula ósea y el reservorio de muchas sustancias, entre ellas electrolitos y minerales. Algo de la estructura macroscópica. Entonces ya sabemos que básicamente tenemos lo que es la diáfisis o el tallo óseo, tenemos las epífisis, hablando pues de los huesos largos. En niños que están en crecimiento pues está lo que es el disco o la placa de crecimiento. Tenemos el periósteo, que es el que rodea a la estructura ósea, y tenemos también el endosteo, pues que ya vamos a verlo en la estructura microscópica. Esto de pronto para situarnos un poco más en lo que es el tejido óseo. Entonces podemos dividir la estructura microscópica del hueso. Entonces tiene una parte que es matriz y otra parte que es celular. Esto es fundamental para diferenciar el tejido conectivo de otro tipo de tejidos. Por ejemplo, el tejido epitelial, la cantidad de matriz extracelular es muy escasa, las células están bastante unidas, son tejidos bastante densos, en tanto que los tejidos conectivos y especialmente el tejido óseo tienen muy pocas células y tienen una gran cantidad de matriz extracelular. Es importante que conozcamos o que sepamos al menos esta matriz en qué consiste, en qué está compuesta. Entonces subdividimos sus componentes en una matriz inorgánica y una matriz orgánica. Dentro de la parte inorgánica pues tenemos lo que son por ejemplo sustancias como el fosfato de calcio, carbonato de calcio, cristales de hidroxiapatita, y esta sustancia inorgánica es la que le da la capacidad al hueso de resistir fuerzas de compresión. Y la sustancia orgánica, que está compuesta de sustancias básicamente de fibras colágenas y glucoproteínas, también glucosaminoglicanos. Dentro de las fibras colágenas, la más importante y la que le da su principal cualidad de resistencia al hueso es el colágeno tipo 1. Y esta sustancia orgánica es la que le da la capacidad de resistir la fuerza de tensión al hueso. Esta matriz orgánica es importante pues que la conozcamos porque más adelante que hablemos, cuando se hable la parte de injertos, vamos a ver que alguno de los procesos como la osteoinducción se basan en la matriz orgánica del injerto,
que va a servir como estructura de soporte para que sobre ese empiece a crecer el nuevo tejido óseo. Y la parte celular del tejido óseo está formada entonces por células osteoprogenitoras, por osteoblastos, el osteocito y el osteoclastos. Vamos a hablar un poquito de ellos. Entonces las células osteoprogenitoras son células que tienen su origen en tejido embrionario de tipo mesenquimatoso. A partir de ellas se originan los osteoblastos y se hallan situadas en la capa interna del endostio y en los canales de Haber. Entonces estas células osteoprogenitoras, bajo ciertas circunstancias y ciertos estímulos y factores de crecimiento, entran en una etapa de replicación, dando origen básicamente a osteoblastos, pero también se habla que pueden dar origen a otro tipo de células del tejido conectivo, como células del tendón. Los osteoblastos son células encargadas de sintetizar básicamente la matriz extracelular. Estos osteoblastos sintetizan una gran matriz que se va a situar alrededor de ellos, van a quedar ahí como embebidos en esa matriz, y ya cuando han terminado su proceso de sintetizar, estos osteoblastos se van a convertir en osteocitos. Tienen receptores para la hormona paratiroidea y a través de una proteína estos osteoblastos estimulan a los osteoclastos para que sean ellos los que empiecen los procesos de resorción. Entonces los osteocitos son células estrelladas, con esta que está acá, derivados de los osteoblastos, tienen estas prolongaciones citoplasmáticas, tienen receptores mecanosensoriales. Y ya hablando de los osteoclastos, estas tres células pues tienen un origen común, en tanto que el osteoclasto deriva directamente de células madre de la médula ósea, de la misma línea del sistema reticuloendotelial, como el sistema monocito-macrófago. Entonces los osteoclastos también, a diferencia de estos, son multinucleados, participan en la remodelación y en la resorción ósea y son precursores. Su precursor, como les decía, está en la médula ósea. Bueno, entonces eso en cuanto a la histología, grosso modo, del tejido óseo, y hablando un poco ya de la manera en que se forman, o las dos formas en que, sobre todo biológicamente, se forma el tejido óseo. Entonces tenemos que el tejido óseo se puede formar de dos formas. A través de una osificación endomembranosa, que es básicamente este tipo de osificación la vemos en los huesos planos, por ejemplo como los huesos de la cara o de la bóveda craneal, se da este proceso de osificación endomembranosa. Entonces básicamente lo que hay es una membrana que puede estar cercana a la dermis del tejido mesenquimatoso, y a partir de este tejido mesenquimatoso estas células madre van a diferenciarse en osteoblastos. Estos osteoblastos empiezan a producir la matriz extracelular, se forman unas espículas y trabéculas. Esto es lo que cuando ya hemos llegado a este proceso en que están las espículas y las trabéculas, decimos que ese es un centro primario de osificación, y ya a partir de eso pues empieza todo el proceso de calcificación, y finalmente pues se va a transformar a través de este proceso. Estas células mesenquimatosas finalmente van a formar el tejido óseo sin pasar por la fase endocondral o sin pasar por el cartílago. La otra manera en que se forma el hueso entonces es a través de este tipo de osificación endocondral. Es básicamente se da en los huesos largos, y lo que encontramos es igualmente las células mesenquimatosas, que son precursoras. Entonces lo que ocurre ahí es que a través de unas vías de señalización estas células mesenquimatosas utilizan un molde de cartílago, y sobre él empieza todo el proceso de osificación, empieza a crecer
desde la parte externa a la parte interna, a partir de los osteoblastos, igualmente el mismo proceso, hasta que finalmente pues ya va a ser reemplazado este tejido cartilaginoso por tejido óseo. Bueno, más o menos pues como resumen de este tipo de osificación y correlacionándolo un poco con el periodo embrionario. Entonces más o menos a la semana 6 tenemos ya ahí, a partir del tejido mesenquimatoso, ahí ya cartílago hialino, ya los osteoblastos están de una forma activa y empiezan pues los dos procesos de osificación intramembranosa y endocondral. Más o menos a las 12 semanas ya hay algunos centros de osificación, hueso propiamente dicho, y otros están en el proceso endocondral. Bueno, los tipos de tejido óseo, entonces tenemos lo que es el hueso cortical y el hueso esponjoso. El hueso cortical básicamente está en las diáfisis de los huesos largos y tiene una unidad funcional que se llama la osteona, que es esta que está esquematizada acá, y consiste en la conformación de láminas organizadas de manera concéntrica, y en cuyo interior se va a formar un canal que se va a llamar el canal de Havers. Este canal de Havers pues tiene irrigación, por ahí a través de él ingresan vasos sanguíneos, ingresan también nervios, y va a estar tapizado por células mesenquimatosas, como vemos ahorita, y también va a tener, más adelante hablamos, una parte de células de tipo osteoclástico. Los canales de Boltzmann son los canales que comunican estos canales de Havers. Entonces este es un corte longitudinal donde vemos la estructura de las osteonas de forma circunferencial, y este sería un corte sagital. Bueno, el hueso esponjoso entonces es un tejido que es más trabeculado, es menos denso, se dice que tiene mayor actividad metabólica, básicamente lo encontramos en las metáfisis y también bordeando la médula ósea también va a estar este tejido. Bueno, en cuanto a la vascularización ósea, entonces para entrar a hablar de lo que es la cicatrización, hay que tener en cuenta que los huesos son tejidos bastante vascularizados. Básicamente tienen tres sistemas, por decirlo así, de vascularización, y estos sistemas de vascularización van a penetrar al hueso a través de también un sistema de foraminal, en el cual pues clasifican los forámenes en tres grados, o de primer orden. El foramen de primer orden son forámenes que están localizados en la diáfisis, son de un diámetro mayor, y a través de ellos, como vemos acá, a través de ellos pues ingresan las arterias nutricias. Entonces el diafisiario, pues el que le estaba comentando, el sistema perióstico es el que encontramos pues a nivel de la capa externa del periósteo. Recordemos que el periósteo tiene dos capas, una capa interna en la cual está conformada por células como los osteoblastos, y en la capa externa va a ser por la cual va a estar muy vascularizado. La vascularidad a través del periósteo entonces por la irrigación llega de los tejidos blandos que están adyacentes, a diferencia del sistema diafisiario, que entra por arterias de mayor calibre. Estas arterias diafisiarias básicamente llegan, ellas se ramifican, pero el objetivo de ellas es llegar hasta la médula ósea, y de ahí pues emergen nuevas ramas de menor diámetro que se van a anastomosar con el resto de sistemas. El epífisis metafisiario es irrigación que llega al hueso a través de arterias articulares, y el sistema medular es el que les comentaba, a partir de las arterias que llegan a través del sistema diafisiario a la médula,
emergen y hay una gran red anastomótica de todos estos sistemas de vascularización. Entonces el hueso está muy vascularizado. Y estas pequeñas ramas, a medida que se ramifican, entonces van a ingresar a los canales de Havers para irrigar toda la estructura ósea. Bueno, entonces para hablar un poco de lo que es la consolidación ósea, entonces hay dos tipos de consolidación. Entonces está la consolidación primaria y la consolidación secundaria. ¿De qué depende estos dos tipos de consolidación? La clave ahí es del movimiento que hay entre los dos fragmentos óseos. En la consolidación primaria, para que exista consolidación primaria debe ser un sistema especial el cual impida prácticamente o hacer que acero el movimiento que hay entre las dos estructuras óseas. Entonces, en algunos tipos de fracturas se utiliza este sistema, pero recordemos que para que haya un verdadero callo óseo que dé una resistencia a este tejido cicatricial, se necesita que haya cierto movimiento. Entonces, la consolidación primaria, cero movimiento, en teoría no hay formación de callo óseo. La cicatrización se da a través de esta estructura, que este es un canal de Havers, el cono. Bueno, esto funciona como una broca, en la cual por delante van, a ver, de pronto para que me entiendan, este sería el foco de fractura, y a partir de acá, en este foco de fractura, pues va a haber tejido necrótico que impide pues que haya una consolidación. Entonces estos canales de Havers, a través de esta estructura que actúa como broca, empiezan a taladrar todo este tejido necrótico hasta que finalmente traspasan la línea de fractura, y detrás de ellos detrás de esta estructura vienen osteoblastos que van formando hueso. Entonces ese es el tipo de consolidación primaria. No hay callo, sino que simplemente a través de este sistema de Havers crece tejido óseo y finalmente pues se logra una consolidación. Eso en cuanto a la consolidación primaria. La consolidación secundaria, que es como la más frecuente, ocurre básicamente en 4 fases. La primera fase, que es una fase inflamatoria, en la cual pues después del trauma primero hay una hemorragia considerable, después la lesión de todos estos tejidos blandos cercanos al hueso, hay una gran liberación de citoquinas, sustancias proinflamatorias, y finalmente pues va a haber toda esta cascada de inflamación junto con toda la cascada de la coagulación, que va a formar también redes de fibrina en este foco de fractura. Más o menos dura una semana. Vamos a hablar de cada una de ellas. Luego se forma el callo inmaduro o callo blanco, que su duración es de 2 a 3 semanas. El callo maduro, 4 a 16 semanas, y la fase de remodelación, que dura más allá de 17 semanas, puede tardar hasta años dependiendo del tipo de fractura y de hueso comprometido. Entonces, lo que les hablaba, hay un cortejo de citoquinas, hay una red de fibrina, a este sitio llegan todas las sustancias inflamatorias, los polimorfonucleares, neutrófilos, macrófagos, igualmente a través de diversas señales y factores de crecimiento, las células mesenquimales o células madre empiezan también un proceso de activación para empezar a dividirse y diferenciarse en osteoblastos. Lo que hablábamos dura 1 a 7 días esta fase inflamatoria. Después de esta fase inflamatoria, estas fases, similar a lo que ocurre en la cicatrización de la piel, se superponen, o sea, empiezan aún antes de terminar la fase inflamatoria, pues ya están ocurriendo algunas de los acontecimientos de la fase, por ejemplo, de formación de callo blando. Sin embargo, pues por fines didácticos se divide de esa manera.
Entonces el callo blando se forma entre la segunda a la tercera semana. Las células progenitoras que están básicamente, como mencionamos, en los canales de Havers, empiezan a proliferar, empiezan a diferenciarse en osteoblastos. Estos osteoblastos inicialmente empiezan a formar una matriz, pero de una manera muy despaciosa, en tanto que las células cartilaginosas proliferan en mayor proporción, y esto pues da lugar a que se forme primero un tejido de tipo cartilaginoso que va a ser en sí lo que es el callo blando. Posteriormente, cuando ya empiece la otra fase, va a haber mayor mineralización y va a haber mayor matriz extracelular. Estos procesos de cicatrización generalmente ocurre un proceso más de tipo osteocondral, una osificación endocondral. Sin embargo, pues cuando son fracturas de huesos planos, pues el tipo de osificación que va a ocurrir allí es de tipo endomembranoso. Entonces la fase de callo duro puede durar de 3 a 4 meses. Lo que ocurre básicamente es que los osteoblastos ya maduran y empiezan ya a transformarse en osteocitos, quedan pues embebidos en lagunas de matriz extracelular. Ocurre también en esta fase, básicamente ocurre un proceso de osificación endomembranosa, y el hueso que inicialmente era inmaduro se transforma a hueso fibrilar o hueso laminar. Y finalmente pues la fase de remodelación, que es de la semana 17 en adelante, en la cual ya el hueso empieza a tomar sus características previas. Es de anotar pues que el hueso es prácticamente el único tejido del organismo que vuelve y recupera después de un trauma, recupera su función prácticamente igual. Por ejemplo, el pulmón o cualquier otro tipo de tejido que se lesione va a generar una cicatriz que no va a ser funcional, va a ser algo fibrótico. Bueno, esto era entonces lo que tenía para comentarles sobre generalidades de tejidos.